Shalom, que significa paz en el antiguo hebreo. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Rahakudash. Yahweh siendo el verdadero nombre del Padre Celestial, el verdadero nombre de Dios. Su nombre es Yahweh, que significa Él es, el existente. Yahushai, el nombre de su Hijo, nuestro Señor, a quien conocen ignorantemente como Jesucristo. Su nombre es Yahushai, que significa el Salvador. El Rahakodash, que es el espíritu apartado, el espíritu que nos unge esta verdad y que nos permite, por medio de Yahweh Bashin Yahushai, profetizar y explicar cuál es nuestra historia como israelitas, los verdaderos israelitas de las 12 tribus esparcidas por todo el mundo, especialmente aquí en el continente americano, conocido como América, Araret en la Biblia. Afroamericanos, latinos, indígenas, descendientes de nativos americanos tienen una historia que por medio de su castigo, por medio de su esclavitud, de su genocidio, propinado especialmente por todas las naciones, especialmente por el llamado hombre blanco, quien en la Biblia es conocido como Esaú Edom. Vamos a hablar hoy de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín es conocida hoy como los puertorriqueños o conocido como los indios taíno hace unos años, hace unos cientos de años, y hoy conocidos como puertorriqueños. Todos estos nombres son nombres nuevos, realmente, porque en la antigüedad nosotros nos llamábamos nación de Yasharala, que significa príncipe del poder, y teníamos cada uno de los hoy conocidos como indígenas, teníamos una historia y teníamos unos nombres, pero que con el pasar de la esclavitud y el tiempo fuimos olvidando, y lo más importante fue que nos olvidamos de nuestro Dios, de nuestro poder, Yahweh, Bashem, Yahushai, y por eso caímos en esclavitud, en genocidio, porque eso era un castigo ya avisado por el Señor de que iba a pasar si nos íbamos a alejar de Él. Así que vamos con la explicación. Vamos con Génesis 49:1. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo: júntense alrededor de mí y les diré lo que les ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Israel, Yasharala, que es príncipe del poder, eso es lo que significa Israel. Vamos a buscar qué le dijo a José, porque cuando habla de José, habla también de Efraín y Manasés. Recordemos que José era despreciado por sus hermanos y José fue entregado a los árabes, y los árabes a los ismaelitas, y los árabes lo entregaron a los egipcios, lo vendieron. Y José, por revelar una visión que tuvo el faraón, que estaba muy preocupado de unas vacas flacas y unas gordas, que era hambruna, José se ganó el respeto de, del faraón, porque José, se dio cuenta que José estaba unido a Yahweh, que era un profeta y un servidor del Padre Celestial, y que todos sus brujos nunca le habían dado una respuesta como se le había dado a él, y por eso José tuvo el mando mayor de ser faraón, de ser gobernante en Egipto. Luego sus hermanos fueron a Egipto en busca de ayuda porque había hambruna. Y José, al darse cuenta que eran sus hermanos, bueno, se presentó que yo soy su hermano, tal, y ellos quedaron sorprendidos porque pensaron que estaba muerto. Él les dijo que por favor le avisaran a su padre, y su padre Jacob, pues al enterarse de esto lloró, y cuando se encontró con José, pues también siguió llorando,
Pero esto lo hizo em, Yahweh porque en el momento en el que José se fue de, de las tierras de donde estaba con su padre, él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, de los cuales Jacob iba a añadir a las 12 tribus de él, ¿sí? Las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el nombre de José significa él va a añadir, ¿sí? Entonces, por eso aquí cuando leemos Génesis 49:22, pues no está nombrando directamente a Efraín ni a Manasés, pero, pero ya vamos a demostrar por qué. Entonces dice, Génesis 49:22, José es la cría de un burro salvaje. Ah, no, vamos con otra versión. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. ¿Sí? Cuando vamos a la palabra rama, em, rama fructífera junto a una fuente, la rama en inglés es bough y es del H1121, que es un niño. Son es un niño. Entonces iba a ser fructífero en niños. Sí, iba a tener muchos, muchos hijos. Entonces, José, Efraín, Manasés. Y cuando hablamos de Efraín, que son los puertorriqueños, y los puertorriqueños son conocidos porque hay muchos, muchos puertorriqueños, sobre todo Puerto Rico, puertorriqueños hay bastante, digamos, en Estados Unidos. Y cuando se habla de harta gente que está metida en un auto o en una casa o lo que sea, se está hablando de puertorriqueños. ¿Por qué? Porque son muchos. Esa es una de las bendiciones que vamos a tener todas las tribus también, de que vamos a ser fructíferos en, en, en hijos. Por eso quieren que nosotros abortemos, que no tengamos hijos, que la situación esté más pesada aún, con más esclavitud más fuerte para que nosotros no tengamos hijos, pero sin embargo Jacob sigue teniendo hijos, 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 porque eso es una bendición que este hombre blanco no va a poder, ese Satanás no puede quitarnos a nosotros. Seguimos, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, la satearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, ¿sí? Porque hubo invasión, una invasión muy fuerte por parte de los llamados blancos, los españoles y el resto de los edomitas. Hubo una invasión muy fuerte y le dieron duro, los aborrecieron, tanto así que hubo un genocidio como tal, y hubo un gran genocidio a la tribu de Efraín, hace unos años conocidos como los indios taíno, y hoy aún siguen habiendo indios taíno, que es lo que le causa más rabia a estos demonios. Vamos a ir con otra versión, por ejemplo en la NTV aquí dice, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Y vamos a ver, mira por ejemplo acá donde dice, los taínos fueron declarados extintos poco después de 1565, cuando un censo indicó que solo había 200 indios viviendo en la española actual República Dominicana. Haití, los registros censales históricos lo dejan claro, no quedaban indígenas en el Caribe después de 1802. Vamos a buscar. Los indios taínos son la raíz principal de lo que somos hoy los puertorriqueños. Los taínos llaman a la isla donde vivimos Borinquen, la cual evoluciona a Borinquen. Es por esto por lo que a Puerto Rico se le conoce como Borinquen y a los puertorriqueños como boricuas. Mm, ¿Ves? Eso no fue porque sí. Y aún hay sobrevivientes, vea. ¿Mm?
Que si entro aquí a alguna de las páginas, pronto me reportan el canal por derechos de autor. Pero como vemos, aún hay unos pocos, porque en la profecía dice que ellos no nos iban a destruir en su totalidad. Vamos con eso. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon, lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. ¿Ves? Por eso es que hoy todavía hay descendientes y se sigue recordando. Sí, y hay muchos, muchos, muchos puertorriqueños. ¿Mm? Vamos a buscar más acá. Está interesante. Vamos a arriesgarnos. Mira. What you white, black, pardo, mulato. I am taíno. Pocos historiadores han analizado de forma crítica estos registros censales, aunque los indios seguían apareciendo en informes, testamentos, certificados de matrimonio y nacimiento durante todo el periodo colonial y más allá. Sobrevivimos porque muchos de nuestros ancestros huyeron a las montañas. Cuando la Inquisición comenzó en España en 1478, cualquier judío que no quisiera ser torturado o asesinado debía convertirse al catolicismo. Los llamaron conversos. Esta práctica se aplicó a los indios taínos. Más adelante, después de 1533, la monarquía española concedió la libertad a los esclavos indígenas y cualquier español que se negara a liberar a sus esclavos taínos los reclasificaba como africanos. ¿Ah? Increíble razón. Hoy solamente cuando se habla de los descendientes de afroamericanos vienen de África y no, nunca dicen que vienen descendientes de los reyes, de Judá, del rey David, de Salomón. Durante esta época muchos hombres españoles se casaron con mujeres taínas en el Caribe. ¿No eran taínos sus hijos? Un genocidio sobre el papel significa que puede conseguirse a un pueblo que desaparezca sobre el papel. Bueno, aquí hay que aclarar que aquí donde dice durante esta época muchos hombres españoles se casaron con mujeres taínas en el Caribe. Esos hijos no eran taínos, no eran israelitas, simplemente eran edomitas, porque el padre es el que pone la semilla, la mujer actúa como un vehículo que carga la semilla y, y si el padre de ellos es un edomita, pues ese niño es edomita, por más que la mujer sea israelita. Un genocidio sobre el papel significa que puede conseguirse que un pueblo desaparezca sobre el papel. Mm. Todas las enciclopedias tienen entradas sobre Colón, sobre que nos llamaba indígenas y que no queda uno solo indígena en el Caribe. Poco después, independientemente de su aspecto físico, de su identidad, estabas extinto. Esto es un genocidio sobre el papel, un relato creado por los conquistadores, perpetuado por todos los investigadores siguientes. Claro, porque dice, los estudios de ADN posteriores comenzaron a demostrar que muchas personas del Caribe sí tenían ADN mitocondrial nativo americano. El 61% de los puertorriqueños, del 23 al 30% de los dominicanos y el 33% de los cubanos es un porcentaje alto de marcadores genéticos de un pueblo supuestamente extinto, claro, porque si los hombres quedaron vivos, algunos quedaron vivos y se casaron con mujeres, todavía queda el linaje. ¿Mm? En 2016, un genetista danés extrajo el ADN antiguo de un diente llamado un cráneo de 1000 años. En las Bahamas, el diente tenía una cadena completa de ADN taíno. ¿Mm? Vamos a ir con esta versión, o sea, 7-8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Ves? Por eso es que vemos que puertorriqueños tienen un color
más clarito, otros más oscuro, ¿m? por, por toda esta historia que pasamos, de esclavitud, de huida de la persecución, etcétera. Obviamente la bendición seguía, que íbamos a ser fructíferos y siguieron, ¿sí? Pero ahí no todos ya no somos morenos y cuando habla de Efraín también habla del resto de las tribus. No todos somos morenos bien prietos, ¿no? Eh, También unos tenemos un color más clarito, etcétera. Por eso dice que Efraín fue una torta no volteada, porque cuando tienes la torta a un lado del calor, se vuelve oscura y cuando no la voltea sigue clara. Entonces es otra muestra de de que somos israelitas. Vamos a ir con Apocalipsis 7:6. Dice, vamos a Apocalipsis 7:2, vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, porque lo que viene es una destrucción, ¿sí? A la tierra, al mar, a la gente, a todo. Viene una gran destrucción, guerra, hambres, etcétera. Y van a haber unos elegidos que el Señor va a sellar. Y aquí vemos, dice, no haga, la tierra, no haga daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en las frentes de los siervos de nuestro Dios. Hoy el número de sellados, 144.000 sellados, de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zebulón, de la tribu de José, 12.000 sellados de la tribu de Benjamín. ¿Ves? Vamos a ir aquí. Cuando se habla de José es Efraín. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver la NTV. Mira, aquí nombra a Manasés, que era un hijo de José, y aquí dice tribu de José. ¿Mm? De José, que es Efraín, por lo que él lo contó como primogénito, Jacob. Y lo puedes buscar en diferentes, vamos por ejemplo en la King James. ¿Mm? Mira, de la tribu de José, 12.000 sellados. Ya está. Y aparece Manasés, ¿ves? Y no aparece Gad. Entonces, digo, no aparece Dan. Shalak. ¿Mm? Otra de las muestras. Vamos con números 11:32. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo el día a lo largo de la noche, también todo el día siguiente. Nadie recogió menos que 50 canastas. Shela, que un momentico. Números 1. Este es el número de los hombres de 20 años o más aptos, eran aptos para la guerra, como quedaron escritos en el registro según su propio clan y su familia, mira. ¿Mm? Efraín, hijo de José, 40.500. Manasés, hijo de José, mira, si ves, los dos añadidos a las tribus de Israel. Simeón, Gad, Judá, Isaacar, Zebulón, Benjamín, Dan. Aquí sí estaba Dan, pero cuando contamos aquí, hacemos Rubén 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Mm? Ya está, ahí está. Vamos con Génesis 49:23. Vamos a volver a eso. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. ¿M? Y si vamos acá
Mira esto. La extinción de los taínos. 28 de octubre de 1492. Antes de que llegara Colón a América, Cuba tenía 300.000 habitantes. Tras su llegada fueron asesinados. Mm. Y ves que combina Cuba porque los llamados, la tribu de Manasés son los llamados cubanos. Puerto Rico. La guerra hispano-taína de San Juan Borinquén, también conocida como la Rebelión Taína de 1511, es el término comúnmente utilizado por los historiadores que se suscriben a una narrativa donde los nativos creían que los europeos eran y subyugados desde el principio antes de participar en un levantamiento y caer en una sola batalla. Fue el primer conflicto importante que tuvo en la isla de Puerto Rico, después de la primera llegada de los españoles en 19 de noviembre de 1493. ¿Mm? Tras la muerte de Agüeybaná, el cacique taíno, que logró el acuerdo de paz inicial con el conquistador español Juan Ponce de León, en 1508, Agüeybaná subió al poder, iniciando su reinado en medio de la insatisfacción de los nativos con el sistema de encomiendas y la adquisición de tierras que su predecesor permitía. El nuevo líder pronto formó una coalición que incluía varios caciques del sur como Urayoan, bueno, ahí están esos, Coxihuecs, Yauco, Humacao, Loquillo, Orocovics, Guayama y Luis, entre otros varios, y declaró la guerra a los colonos europeos. ¿No? Entonces por eso es que la profecía dice, los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron, pero su arco permaneció tenso, y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor de la roca de Israel. Que el Dios de tu Padre te ayude, que el Todopoderoso te bendiga con las bendiciones de los cielos de arriba, y con las bendiciones de las aguas profundas de abajo, y con bendiciones de los pechos del vientre. Que mis bendiciones paternas sobre ti superen las bendiciones de mis antepasados y alcancen las alturas de los montes eternos. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, quien es príncipe entre sus hermanos. ¿Mm? Uh, aquí está, aquí tocamos varios temas, pero por ejemplo, cuando hablamos de con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que están abajo, y con las bendiciones de los pechos del vientre. Hablamos de unas bendiciones también de riquezas naturales muy, muy bonitas porque las tierras de Puerto Rico tienen, tienen mucha, mucha riqueza natural. Por ejemplo, mira esos recursos, playas hermosas, ¿m? Allá en la isla de Puerto Rico. Bosques, reservas, arrecifes, corredores ecológicos. ¿M? Una tierra muy, muy rica en recursos. Una de las bendiciones que se le iba a dar a Efraín. Mira eso. Por eso cuando vamos a Oseas 9:13,
Dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín atacará a sus hijos, sacará a sus hijos a la matanza. Situado en lugar delicioso, en un lugar bastante rico, una delicia para vivir allá, pero 9 qué, 9:13. Y aquí, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. ¿Sí? Cuando vamos aquí a esta versión, por ejemplo en la King James, habla de, vamos a ver, Efraín, ¿ves? Efraín es como Tiro y está sentado en un lugar placentero, delicioso. Pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. ¿Por qué? ¿A causa de qué? De alejarse del Señor. Es dado a ídolos. Efraín es dado a ídolos y es una cosa detestable a los ojos del Señor. Y si hoy en día los llamados puertorriqueños y el resto de las tribus de Israel, liderado obviamente por Efraín, está haciendo lo mismo ahora, imagínate, la gente, nuestra gente está sacando su gente a la matanza. Es increíble lo que puede hacer el Señor ahorita, y más con la tecnología que hay ahorita y en lo endemoniada que está la gente. Bad Bunny y estos cantantes también de reggaetón puertorriqueños están toreando el Señor muy fuerte, están haciendo cosas muy satánicas y los hijos de toda nuestra gente están cayendo en manos de Satanás, de estas costumbres y obviamente los amalequitas financiando este movimiento que está haciendo este cantante y el resto de los cantantes también entrando a pactos con ídolos, con estatuas, con poderes que eh, ¿cómo se diría? Toma posesión de su carne y empiezan a actuar, ¿sí? Es terrible y por eso vamos a ver aquí em, Oseas 13:15. Aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Yahweh. Se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente y él saqueará el tesoro de todas sus preciosas aljabas. Vamos a mirar aquí otra versión. Y es que esto ya ha pasado. Esto ya ha pasado. ¿No? Tanto en la época cuando vivíamos allá en Samaria, pasó esto. Cuando llegaron estos llamados blancos acá, pasó esto. Porque nuestra gente, Efraín, estaba siendo dado a ídolos. Entonces ya iba a haber una desolación, una matanza. Por eso vimos que ya se habían considerado los indios taínos como extintos. ¿Ah? El castigo del Señor dado en Deuteronomio 28 es en serio. Y lo que viene ahorita es en serio porque ya nos volvimos a fructificar, volvimos otra vez a hacer crecer la gente. Y otra vez siempre Israel cayendo en la misma. Pero esta es la película. Ahora el Señor da unos elegidos para advertir. Viene el fin de esa caída de este imperio y los que tengan los 2/3 partes de la gente de nosotros que tenga que morir, pues va a morir. La tercera parte va a ser probada en el fuego y salva. Y así es sencillo, ¿sí? Vamos a ir con, ya, mm, Oseas 13:15. Efraín era el más productivo de sus hermanos, pero el viento del oriente, una ráfaga del Señor, se levantará en el desierto. Todos sus manantiales se secarán y todos sus pozos desaparecerán. Todo lo valioso que poseen será saqueado y se lo llevarán. El pueblo de Samaria debe sufrir las consecuencias de su culpa porque se rebeló contra su Dios. Un ejército invasor los matará. A sus niños los estrellarán contra el suelo hasta matarlos y a las embarazadas las abrirán con espadas. Y eso ya lo hicieron. Vamos a buscar fotos de eso.
Mira estas imágenes, por ejemplo. Estrellaban nuestros bebés contra la pared. Era una advertencia del Señor de que eso iba a pasar. ¿Mm? Y a los quemaban, a las mujeres, a los varones, los abrían con espada, les sacaban los niños. Una total barbarie. Las consecuencias de eso era el Señor. Pero el Señor va a traer recompensa entre esto, ¿sí? Porque va a devolver todos los castigos que nos hicieron a nosotros, se los va a devolver a ellos. Porque esa es la única manera de acabar con la maldad. ¿Mm? Ellos tienen que ser extintos, estos llamados hombres blancos. Vamos con Oseas 14:17. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza, el viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. ¿Por qué? Vamos a ver qué dioses, qué ritos hace los puertorriqueños, la tribu de Efraín y ahí el resto de las tribus norteñas, porque, repito, cuando se habla de Efraín no solamente habla de la tribu, sino del resto de las tribus norteñas, de los llamados indígenas latinos. Y esta gente es la que más imágenes adora. Por eso el gran castigo que viene a estas tribus latinas de hoy en día, a estos países ahora llamados Colombia, Puerto Rico, México, etcétera, 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 es un castigo gigante, muy grande, porque hoy estamos en los tiempos de Noé y se están haciendo cosas peores de las que se están haciendo, de las que se hicieron en el pasado. Vamos a buscar un poco eso. Por ejemplo, aquí buscando, esto es lo que se hace en Puerto Rico. Y no solamente en Puerto Rico, sino sabemos en todas las tribus latinas, y que Judá también lo ha hecho, pero en Puerto Rico sí que hay de esta adoración, santería, botánica. ¿Mm? Mira eso. Y siempre, siempre imágenes de llamados hombres blancos, vea, de lo que trajeron ellos. Por eso en la maldición de Deuteronomio 28 vamos a buscarla, porque no me quiero quedar sin eso. Porque esta era una de las consecuencias de adorar dioses de maderas de piedra que ellos no conocían. Ellos hacían adoración a otros dioses, a otros ídolos, y ahora cambiaron los ídolos de los llamados hombres blancos y ahora creen que eso tiene poder. Es estúpido. Mm, Mira, y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo multitud cuando no existe la voz de Yahweh, tu Dios, ¿ves? Todo cumple solamente con nosotros. Mm, Mira, Yahweh te esparcirá por los pueblos de la tierra de un extremo a otro, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tus padres al leño y a la piedra. Mira, ellos no han conocido esto antes y ahora hoy lo hacen, mire eso. Ahora hoy lo hacen, miren, preocupa en Venezuela. ¿Mm? Mire eso. Despreciable a los ojos del Señor. Yahweh Bashem Yahushai. ¿Mm? En Cuba se ve bastante de esta porquería también. Mira eso. Mira, llámanos y esto encargo. ¿Sí? Es Efraín y Manasés haciendo lo que no debe ser.
Botánica en el Indio Puerto Rico, mira eso. Yorubas, mire. ¿Mm? Y obviamente Yahweh Shai mediante puede hacer una lección sobre Manasés, que son los llamados cubanos, y aquí vamos a entrar con esto porque en Cuba hay bastante brujería, bastante, bastante. Y mira eso. ¿Mm? Bueno, seguimos. Y es algo impresionante y da tristeza para nosotros los que el Señor nos puso el papel de profetizar y de advertir a la gente que no haga eso, que no adores, que Virgen María, que los santos, que no les prenda velas, que no ponga esas imágenes, que no haga todas esas cosas porque el Señor lo va a castigar. ¿M? Pero al fin y al cabo, nosotros para qué estamos, para alzar la voz. Pero si ellos no quieren y se burlan de nosotros, pues no podemos hacer nada. ¿M? El Señor no los quiere cruzar, no los quiere curar. Por eso dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto que sea injusto todavía, y el que es inmundo que sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía, ¿sí? El que el Señor ha apartado, siga apartándose del mundo. Pues, pertenecemos al mundo, pero no abusamos del mundo, ¿sí? Entonces, es un llamado para el que esté escuchando esto y tenga eso, vaya y queme todas esas cosas, crea en el Señor y póngase las pilas porque ya se va a poner las cosas más calientes y empieza el juicio final. Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Yahweh, Bahashem Yahushai, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, ¿ves? Esta gente que adora todas estas imágenes, ¿m? Que se postran ante esto, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿M? Es terrible, hermanos, terrible, terrible lo que va a hacer el Señor últimamente. Vamos a ir con, mira por ejemplo esto, Primera de Crónicas 10:13, y así les va a pasar a nuestra gente, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, Bashem Yahushai, la cual no guardó porque consultó a una adivina. Y eso es lo que pasa consultando a nuestra gente, adivino qué va a pasar, será que si este hombre sí hacen amarres, mujeres hacen amarres a otros, los hombres a las mujeres, etcétera. No, eso es bien, bien sucio lo que se hace hoy en día. Pero ya sabemos el juicio del Señor y solamente queda esperar. Vamos a ir con dos preceptos más, como para hablar de más características de Efraín. Y cerramos esta lección sobre Efraín, una de las 12 tribus de la nación de Israel. Vamos a ir con... Y es más, yo creo que eh, aquí mismo estamos tocando con Manasés también igual, porque hacen parte de lo mismo, ¿sí? Hacen parte de lo mismo, han sufrido las mismas maldiciones y los hemos tocado los dos, entonces esta lección va a quedar para Efraín y Manasés. Mejor, dejemos esta lección para los dos. Vamos a ir vamos a hablar un poco más de Manasés. De una vez, 49:22. Ah, bueno, aquí cuando los bendice, cuando habla de José, habla de los dos. Ahora cuando habla de
Vamos a ver con Deuteronomio 33. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorrallará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son 10 millares de Efraín y ellos son los 10 millares de Manasés, ¿ves? Habla de los dos. Pero aquí cuando vamos al original, por ejemplo, cuando vamos al King James, dice, y sus cuernos, cuernos de unicornio, ¿ves? Porque aquí también habla en doble sentido, tanto en la fuerza de su influencia, como también en el Internet, porque el Internet está aquí, digamos, que va a cornear todos los pueblos. El, el unicornio tiene un cuerno y ese también está simbolizando el, vamos a buscarlo aquí, el satélite Internet. De la antena del proveedor del servicio. Tiene un cuerno el satélite también. Tiene como un palito ahí para poder llevar la señal. Míralo. ¿Mm? Y es gracias a esto que nosotros estamos conociendo esta verdad y la palabra del Señor está llegando a todo el mundo. Por eso el Señor iba a decir que la palabra iba a ser predicada por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, gracias al Internet, que es el unicornio en la Biblia, como decía ahí en Deuteronomio 33:13, cuernos, cuernos de unicornio, con él acorneará a los pueblos, con este también acorneará unicornio, acorneará a los pueblos. Mira eso. Ujú. Es más, yo había una caricatura que hablaba de un unicornio que hacía influencia sobre todo el mundo, pero no sé dónde la encuentro. Creo que era algo así como este anterior, que hablaba del unicornio. Caricatura. Ujú. Algo había visto sobre esto, de cómo ese poder influía en mucha gente. Pero bueno, dejémoslo aparte. Cuernos, cuernos de unicornio. Y vamos con Deuteronomio 33:17. Como el primogénito de su trono de su gloria, con sus astas como astas de búfalo. Con ellas se coronará de unicornio, con ellas coronará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Y también obviamente hay otra profecía que voy a buscarla acá, que habla cómo nosotros nos vamos a unir. El cetro de Judá se va a unir con el cetro de Efraín. Mm, y nosotros, los llamados reino norteño, Efraín para abajo, y Judá, las otras tres tribus, vamos a unirnos en el fin para poder conquistar los pueblos, ¿sí? Por eso cuando derrotaron, cuando mataron a este hombre George Floyd,
Muchos de los puertorriqueños y del resto de las tribus se unió a los llamados negros en sus protestas allá en Nueva York y en distintas partes de Estados Unidos, porque eso iba a ser parte de la profecía, que nosotros nos íbamos a unir. Ahí se unen pues por cosas que pasan, ¿sí? Injustas se podría decir así, pero igual sabemos que es la justicia del Señor. Si ese hombre tenía que morir así, pero era para dar muestras de lo que hace cuando el hombre blanco va contra nosotros, nosotros nos vamos a unir contra él. Por eso dice, voy a buscarlo, Shelaki. Mira lo que les venía diciendo. Ese es Ezequiel 37, Ezequiel 37, 15. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros, el resto de las tribus. Júntalos luego en el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín. ¿Ves? Por eso se le dio la primogenitura en ese momento a Efraín. Y a las 12, y a las tribus de Israel, sus compañeros, al resto de las tribus, Gad, Asher, Neftalí, Manasés, etcétera, etcétera. Y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Yahweh, Bashem Yahushai, el Señor. Y aquí que yo tomo a los hijos de Israel entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, que es Yahushai. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Mm? Venga a ver si aquí habla un poquito más de Efraín, creo que es Deuteronomio 32. Mm, ujú. Ah, sí, no, ya lo había puesto, mira. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los 10 millares de Manasés. Ujú. A José, sí, ya lo había dicho. Ok, hermanos, dejo esta lección para ustedes. Todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakurash. Doble honores a los ancianos apóstoles de GMS, de quienes aprendí esta verdad. Shalom.